Saludos cordiales y bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis. Mi nombre es Fernando Gamboa Amón y como su docente es un honor compartir con ustedes un tema fundamental para la evolución del derecho y la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito global, los tratados y otros instrumentos de derecho internacional laboral, historia, naturaleza y aplicación en Colombia. A lo largo de la historia, el derecho internacional laboral ha sido clave para la consolidación de estándares que garantizan condiciones dignas de trabajo, la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y la promoción de la justicia social. Desde los primeros convenios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo hasta los más recientes acuerdos multilaterales, estos instrumentos han buscado armonizar las legislaciones nacionales y fomentar un entorno de trabajo más equitativo y seguro. Colombia, como Estado parte de numerosos tratados internacionales en materia laboral, ha integrado estos compromisos en su legislación y en las prácticas internas, enfrentando desafíos en su implementación y adaptación a las dinámicas económicas y sociales contemporáneas. Analizar su historia, su naturaleza jurídica y su impacto en el país nos permitirá comprender cómo el derecho internacional laboral ha influido en la protección de los trabajadores colombianos y qué retos persisten en su aplicación efectiva. A lo largo de esta presentación exploraremos los principales hitos en la evolución de estos instrumentos internacionales, sus fundamentos jurídicos y su papel en la construcción de un sistema laboral justo y garantista. Los invito a sumergirse en este apasionante recorrido por la historia, el impacto y la aplicación del derecho internacional laboral en Colombia. Objetivos de la presentación. Tratados y otros instrumentos internacionales en derecho laboral. Comprender qué son los tratados y otros instrumentos internacionales. Los tratados internacionales constituyen acuerdos jurídicamente vinculantes entre estados o entre estados y organizaciones internacionales, regulando sus relaciones en diversas áreas como el comercio, los derechos humanos, el medio ambiente y la cooperación judicial. Junto a los tratados existen otros instrumentos internacionales, como declaraciones, memorandos de entendimiento y resoluciones de organismos internacionales, que aunque no siempre generan obligaciones legales, tienen un impacto significativo en la diplomacia y en el derecho global. En segundo lugar, explorar su origen histórico y evolución. La práctica de establecer acuerdos entre las entidades soberanas se remonta a la antigüedad, con ejemplos como los tratados entre ciudad-estado de Mesopotamia o los pactos firmados por el Imperio Romano. Sin embargo, el desarrollo del derecho internacional moderno cobró fuerza con la Paz de Westfalia de 1648, que sentó las bases del sistema de soberanía estatal. Posteriormente, con la creación de la Sociedad de las Naciones y más adelante la ONU, los tratados adquirieron un papel central en la regulación de las relaciones internacionales, evolucionando hasta incluir mecanismos de supervisión y sanción. En tercer lugar, analizar cómo se conforman y se aplican en el contexto colombiano. Recordemos que Colombia, como miembro activo de la comunidad internacional, ha firmado y ratificado numerosos tratados en distintos ámbitos, desde el derecho ambiental hasta el comercio y los derechos humanos. El proceso de conformación de un tratado en el país implica su negociación, firma, aprobación por el Congreso mediante ley de aprobación de tratados y posterior control de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Además, su implementación requiere un marco legal adecuado que garantice su aplicación efectiva y armonización con la normativa interna. Ejemplos emblemáticos incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los diferentes tratados de libre comercio con diversas naciones. ¿Qué es el derecho internacional laboral?
El derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados, organismos internacionales y otros sujetos de la comunidad global. Su objetivo es establecer un marco normativo que permita la coexistencia pacífica, la cooperación y la resolución de conflictos en un mundo interconectado. Este cuerpo normativo abarca tratados, costumbres internacionales, principios generales del derecho y decisiones de los tribunales internacionales, configurando un sistema dinámico que evoluciona con los cambios políticos, sociales y económicos de todo el mundo. Las dos grandes ramas del derecho internacional público son entonces el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Por su parte, el derecho internacional público se encarga de regular las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales, abordando temas como la soberanía, el uso de la fuerza, el derecho de los tratados, el derecho humanitario, el derecho penal internacional. Es el pilar fundamental para la construcción de acuerdos multilaterales que buscan garantizar la paz y el respeto de las normas internacionales. Ejemplo de su aplicación son los convenios de Ginebra, las resoluciones de la ONU y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Segundo lugar, por su parte, el derecho internacional privado regula los conflictos de jurisdicción entre particulares en el ámbito internacional, abordando cuestiones como el comercio transnacional, el reconocimiento de sentencias extranjeras, la aplicación de leyes en contratos internacionales y la protección de derechos en casos con elementos foráneos. Su propósito es armonizar el tratamiento legal de individuos y empresas en distintos países, asegurando certeza y seguridad jurídica en sus actividades internacionales. ¿Cuál es el impacto y la contribución del derecho laboral internacional? Entonces tenemos que el derecho laboral internacional juega un papel esencial en la promoción de la cooperación global, la paz, el respeto de los derechos humanos y precisamente los derechos laborales. A través de su estructura normativa se establecen mecanismos para la protección de la dignidad humana, el derecho de los trabajadores, el acceso a la justicia, la gestión de crisis internacionales y la resolución pacífica de controversias. Además, ha evolucionado para abordar desafíos contemporáneos como el cambio climático, el desarrollo sostenible y la regulación de comercio digital y las diferentes relaciones que existen a partir de la virtualidad, en especial el trabajo virtual, demostrando así su relevancia en la vida moderna. Entonces, para empezar, ¿qué es un tratado internacional? Los tratados internacionales son instrumentos jurídicos fundamentales en el orden global, utilizados por los estados para establecer normas, compromisos y regulaciones en diversas áreas como el comercio, los derechos humanos, la seguridad y el medio ambiente. Según la Convención de Ginebra de 1969, en su artículo segundo, que es la Convención sobre el Derecho de los Tratados, un tratado internacional se define como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Esta definición enfatiza la naturaleza jurídica de los tratados y su carácter vinculante dentro del marco del derecho internacional, asegurando la estabilidad y previsibilidad de las relaciones internacionales. Ahora veamos algunas características de esta definición o de estos tratados internacionales. En primer lugar, que es consensual, es decir, que se basa en el acuerdo mutuo entre las partes, reflejando la voluntad soberana de los estados de asumir obligaciones internacionales. En segundo lugar, formal, porque requiere un procedimiento estructurado que incluye negociación, firma, ratificación y en muchos casos el depósito ante organismos internacionales como la ONU.
En tercer lugar, obligatorio. Una vez en vigor un tratado internacional, impone deberes jurídicos a las partes firmantes, generando consecuencias legales en el caso de incumplimiento. Y encontremos también de pronto unos posibles sinónimos o términos relacionados con tratado internacional. Aunque tratado, aunque tratado es el término más común, existen otros términos utilizados en el ámbito jurídico internacional que presentan matices técnicos. Por ejemplo, el convenio, que generalmente es utilizado en acuerdos multilaterales que establecen normas generales de cooperación. El acuerdo, que puede referirse a pactos bilaterales o multilaterales que regulan aspectos específicos sin necesariamente requerir una estructura compleja. Y los protocolos, que suelen ser anexos o modificaciones a tratados preexistentes, profundizándolos, reglamentándolos o ajustándolos a los compromisos sin cambiar la esencia del acuerdo original. ¿Cuáles serían entonces, aparte de los tratados internacionales, otros instrumentos de derecho internacional? Entonces tenemos nuevamente los protocolos que son complementarios a los tratados, las declaraciones que no son vinculantes pero influyen, son influyentes, las recomendaciones y resoluciones, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo o de la Organización de Naciones Unidas, también la costumbre internacional, que es una práctica reiterada y aceptada como derecho por diferentes países. Entonces tenemos que otros instrumentos de derecho internacional, además de los tratados, tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional se configura a través de diversos instrumentos que contribuyen a la evolución y aplicación de las normas en la esfera global. Aunque algunos no son estrictamente vinculantes, poseen un impacto significativo en la práctica jurídica internacional, en la conducta de los estados. Entonces tenemos los protocolos, que son extensiones y complementos de los tratados. Los protocolos internacionales son acuerdos que complementan y modifican los tratados preexistentes, ampliando sus disposiciones o adaptándolos a nuevas circunstancias. Funcionan como anexos o modificaciones y pueden introducir nuevas obligaciones o aclaraciones sin alterar la esencia del tratado original. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto de 1997, que complementa la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estableciendo compromisos específicos de reducción de emisiones. Tenemos entonces también las declaraciones, que son directrices no vinculantes pero influyentes. Las declaraciones internacionales son documentos adoptados por organizaciones internacionales o grupos de estados con el propósito de establecer principios y recomendaciones sin generar obligaciones jurídicas directas. Sin embargo, su influencia es profunda, sirviendo de referencia para el desarrollo de normas internacionales y políticas nacionales de los países miembros. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que, aunque no es vinculante, ha sido la base de múltiples tratados y legislaciones nacionales sobre derechos fundamentales. Tenemos entonces también las recomendaciones y resoluciones, que son directrices de organismos internacionales. Las recomendaciones y resoluciones emitidas por organismos como la ONU o la OIT orientan la acción de los estados y pueden derivar en futuros tratados o en la adopción de políticas nacionales. Aunque no siempre generan obligaciones legales, establecen estándares que los países suelen seguir por compromiso político o por presión internacional. Por ejemplo, están las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, algunas de las cuales tienen carácter vinculante, como aquellas que imponen sanciones internacionales o autorizan intervenciones para el mantenimiento de la paz.
Finalmente, la costumbre internacional, que nuevamente son prácticas reiteradas con fuerza legal. La costumbre internacional es una fuente fundamental del derecho internacional, basada en la práctica reiterada de los estados en asuntos específicos, acompañada de la convención de que dicha práctica debe considerarse una norma legal. A lo largo del tiempo, estas costumbres pueden adquirir fuerzas vinculantes y pueden ser reconocidas por los tribunales internacionales. El ejemplo está el principio de inmunidad diplomática, que no surge de un tratado en específico, sino de la repetida aplicación y reconocimiento de que los diplomáticos deben gozar de protección contra una jurisdicción extranjera. Breve historia de los tratados internacionales. Hay tres momentos especialmente relevantes, los cuales son la antigüedad, la edad moderna y el siglo XX. En la antigüedad, los acuerdos entre imperios y ciudades-estados, principalmente. Desde tiempos remotos, los tratados han sido herramientas esenciales para la diplomacia, y la estabilidad entre entidades políticas. Las primeras evidencias de acuerdos escritos datan de la antigua Mesopotamia, donde los reinos como Babilonia y Asiria formalizaban pactos de no agresión y cooperación comercial. Un ejemplo destacado es el Tratado de Kadesh del siglo VIII a.C., firmado entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hatsui III, considerándose uno de los primeros tratados de paz documentados. En la Edad Moderna, en segundo lugar, los tratados de paz y comercio en la consolidación del Estado moderno trajo consigo la necesidad de establecer acuerdos internacionales más estructurados. Uno de los hitos más relevantes fue la Paz de Westfalia de 1648, que marcó el fin de la Guerra de los 30 años y sentó las bases de la soberanía estatal y del moderno derecho internacional. Durante esta época, los tratados también comenzaron a regular el comercio y la expansión colonial, estableciendo las reglas de intercambio entre potencias europeas. Siglo XX. Consolidación institucional. La devastación de la Primera Guerra Mundial impulsó la creación de organismos internacionales encargados de promover la paz y la cooperación a través de tratados multilaterales. La Liga de las Naciones fue un primer intento de estructurar relaciones internacionales bajo principios normativos. Aunque su impacto fue limitado, tras la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la Organización de Naciones Unidas de 1945 reforzó la importancia de los tratados como mecanismos de estabilidad y regulación global. En el ámbito laboral, la Organización Internacional del Trabajo emergió como una entidad clave para la protección de derechos de los trabajadores mediante tratados internacionales sobre condiciones laborales, seguridad social y protección sindical. La importancia creciente en materia de derechos humanos y laborales se ha visto en el último siglo un notable aumento en los tratados que buscan garantizar derechos fundamentales. Documentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 han sido esenciales en la promoción de la dignidad humana y la defensa de libertades esenciales. En el ámbito laboral, tratados como los convenios de la OIT han establecido normas sobre trabajo infantil, igualdad de género y condiciones dignas de empleo, transformando el derecho internacional en una herramienta de justicia social. Proceso de conformación de un tratado. Negociación entre estados, adopción del texto, firma del tratado, ratificación interna. En Colombia, por ejemplo, se hace
vía Congreso de la República mediante la Ley de Aprobación de Tratados y mediante el estudio constitucional correspondiente por parte de la Corte Constitucional, que emite una sentencia en la cual designa si el tratado está o no de acuerdo a los postulados constitucionales. Luego, finalmente, la entrada en vigor internacional del tratado. Entonces, los tratados internacionales siguen un procedimiento estructurado para garantizar la validez jurídica y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados. Este proceso, regulado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, involucra etapas esenciales para su desarrollo y aplicación efectiva. En primer lugar, está la negociación de los estados. El proceso comienza con negociaciones diplomáticas entre los estados interesados en establecer acuerdos jurídicos. Las delegaciones gubernamentales y expertos en derecho internacional participan en las diferentes discusiones detalladas sobre los términos y alcances del tratado. La negociación puede extenderse durante meses, incluso años, dependiendo de la complejidad de los temas que se van a abordar y los intereses de las partes involucradas. Un ejemplo de ello podría ser las negociaciones del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que involucraron múltiples rondas de discusión entre más de 190 países antes de poder llegar a un consenso. En segundo lugar, está la adopción del texto. Una vez alcanzado el contexto sobre los términos del tratado, se procede a la adopción oficial sobre su texto. Este acto marca el acuerdo sobre la versión final del documento y su disposición para las siguientes etapas. La adopción suele realizarse en una conferencia internacional o mediante organismos especializados. Un ejemplo de esta adopción de textos de los tratados está en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual fue adoptada tras una serie de reuniones multilaterales organizadas por la ONU. En tercer lugar, la firma del tratado. La firma del tratado representa el compromiso preliminar de los estados con el contenido del acuerdo, aunque la firma no implica una obligación inmediata de cumplimiento, sí establece la intención de ratificar el tratado en futuro. En algunos casos, los altos mandatarios o ministros de Relaciones Exteriores son los encargados de realizar esta firma diplomática. El ejemplo que podemos dar al respecto está el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que fue firmado en 2006, aunque su proceso de aprobación y entrada en vigor tomó varios años. En cuarto punto, encontramos la ratificación interna. Para que un tratado tenga validez jurídica dentro de un Estado, debe ser ratificado conforme con los procedimientos internos establecidos en la normatividad de cada país. En Colombia, esto implica dos pasos fundamentales. La aprobación del Congreso, porque el tratado debe ser presentado como proyecto de ley, debatido y aprobado por este Congreso. Posteriormente a ello está el control constitucional, realizado por la Corte Constitucional, que revisa la conformidad del tratado con la Constitución Nacional, asegurando que no vulnere principios fundamentales del orden jurídico interno. Un ejemplo puede ser la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue ratificada en Colombia tras un proceso de análisis legislativo y constitucional. Finalmente, en quinto lugar, está la entrada en vigor internacional. Una vez ratificado por los estados firmantes, el tratado entra en vigor de acuerdo con las condiciones estipuladas en su propio texto. Algunos tratados requieren un número mínimo de ratificaciones para activarse, mientras que otros establecen fechas específicas para su implementación. Un ejemplo sería
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002, tras alcanzar un umbral de 60 ratificaciones estatales. 60 países se unieron a ella, permitiendo la jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad y genocidio.